Pasa un minuto de las 8 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Tenemos más detalles sobre las capturas que se dan esta mañana en relación al caso del lago de Amatitlán. Sí, el año pasado se daba a conocer que el gobierno gastaría más de 100 millones de quetzales en la limpieza del lago, algo que crea sospechas. Se lanzan las investigaciones y se comprueba que sería un contrato anómalo. Vamos a darle a conocer entonces a continuación algunas de esas capturas que se dan esta mañana. Aquí tenemos cierta lista, 13 personas han quedado detenidas y vamos a nombrar algunos de ellos. Sí, entre ellos está Mario Alejandro Valdetti Elías, hermano de Roxana Valdetti, por los delitos de asociación ilícita, fraude, tráfico de influencias. También Pablo Roberto González Barrios, ex secretario de la ex vicepresidenta, por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo. Además está Edwin Francisco Ramos Soberanis por fraude e incumplimiento de deberes, exdirector también de AMSA. Y tenemos también a Sandra Ninet García España o Sandra Ninet García Sagastún, ex autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán por asociación ilícita y fraude. Es parte de la información que tenemos esta mañana. Entonces, las capturas por caso Amatitlán, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad realizaron allanamientos en 20 inmuebles en el departamento de Guatemala, Mixco y Santa Catarina Pinula y en Zacatepeques para dar con estas 13 personas que han sido detenidas. Información que tenemos, información que está en desarrollo y nosotros vamos a ir dándole los detalles conforme vayan llegando a nuestra mesa de redacción. Esta mañana hablamos precisamente del conflicto que se vive en el país o que podría vivirse por el tema de los recursos hídricos, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, a Gabriel Valles, coordinador del capítulo metropolitano de Fundaeco. Gabriel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, María René, aquí estamos. Aquí, mira, interesadísimos en hablar sobre los recursos hídricos del país y quizá el foco de conflictividad que son y que pueden llegar a ser. Pero primero que nada, me imagino que muy interesados en estas capturas por lo del lago de Amatitlán. Sí, bueno, en realidad hay que recordar que el lago de Amatitlán se va a salvar si se suspenden todas las descargas contaminantes que llegan a él, no con aguas mágicas en realidad. Precisamente, me interesaba conocer tu punto de vista porque sabemos que ustedes están involucrados en todo el tema ambiental, ¿no? También viendo cómo eso está afectando el lago de Amatitlán. Y para ello, pues, no solo una autoridad, pues la rectora, la que dirige las acciones técnicas para poder orientar ese saneamiento del lago, sino que también debe participar toda la sociedad, empresas, vecinos, municipalidades, gobierno central, en función de orientar esa acción específica. Pero si hay un sector que se niega y que no cumple con esas buenas prácticas, entonces ahí es donde empiezan los problemas que van uno tras otro frenando la situación. Claro, mira, yo digo, por un lado hay mucho interés, hay muchos intereses cuando se trata de los recursos hídricos del país, y aparte, por el otro lado, por el lado de la ciudadanía, porque hay que decirlo, desinterés. Desinterés. Sí, aquí en realidad hay interés, nosotros estamos interesados, pero para que la cosa se ordene y se corrija. Pero hay intereses también creados, intereses desde el punto de vista económico, en donde obviamente pues va a afectar algún quehacer específicamente, pero el interés de la ciudadanía debe prevalecer en la causa del bien común, en donde se debe garantizar el consumo. Pero yo te diría algo, ¿de dónde viene el agua? ¿Verdad? Los ciudadanos deben pensar de dónde viene el agua. Hablemos, ¿de dónde viene el agua? Viene de los bosques, viene lo que permite que infiltre al subsuelo, y ahí podemos perforar pozos y de ahí extraerlos. ¿Cuántos pozos hay? No sabemos. Hay algunos mínimos controles, pero en realidad cada proyecto habitacional, cada proyecto constructivo perfora pozos. Entonces no hay un control porque no está legislado. No hay algo que ordene esta situación. Por el otro lado, el agua de lluvia que cae, cuando el suelo ha sido permeabilizado, ya no se infiltra, entonces hay escorrentía y todo va a los ríos que después drenan hasta el mar, si llegan hasta el mar, ¿verdad? Hablemos de eso precisamente, porque mira, en recientes días, bueno, hemos visto ciertos temas que tienen que ver con el agua. Mira, hace unas semanas estaba lo del saneamiento de los pozos de Empagua, con esta
virus que estuvo dando, que directamente, bueno, ellos dicen, bueno, no se ligó a nuestra agua, pero otros dicen que sí. O sea, allí tuvimos uno de esos problemas. En Villanueva hemos visto también en recientes semanas cómo el agua está generando conflicto entre vecinos y el alcalde queriendo aumentar la tarifa que pagan por el agua. Y bueno, también en recientes días tenemos las noticias de ciertas empresas desviando el caudal de los ríos. Cuando surge el tema del agua y cuando se le pone atención y empiezas a analizar todo el espectro, te das cuenta de que van a surgir siempre problemas, siempre animadversiones, enfrentamientos, pero yo quiero ser más positivo y pensar de que es una oportunidad ahorita para el país en ordenar este sistema hídrico, en ordenar todo el marco institucional, porque está desarticulado. Hay varias entidades que les compete el tema del agua en algún tema específico. El Ministerio de Salud solo por la calidad para el agua potable, pero no está viendo la protección de los mantos acuíferos a través de la recarga hídrica. Y tenemos un sistema guatemalteco de áreas protegidas que es lo que va quedando de bosques en realidad en el país. Si no estuvieran protegidas esas áreas, yo creo que ya no tendríamos bosques. Hay estudios de académicos que han analizado el avance de la deforestación, cómo se ha ido deforestando por tala ilegal, por cambio de uso del suelo, y pues obviamente las ciudades crecen. Entonces yo te diría que Guatemala, la ciudad de Guatemala, por ejemplo, sin agua sería competitiva. El país sería competitivo sin agua. Claro que no. Guatemala tiene un recurso fundamental que es el bosque, los bosques. Y estos son como esponjas naturales que permiten la infiltración al subsuelo. Tenemos aquí en la ciudad de Guatemala el parteaguas que drena de más o menos a la altura del aeropuerto hacia el sur, drena a la costa sur, y del otro lado hacia al lago al río del Motagua al Caribe de Guatemala. Entonces, y más o menos las corrientes subterráneas son más o menos en ese sentido también el sistema de drenaje. Yo te quiero decir que la disponibilidad del agua, por ejemplo, ¿cuánta agua tenemos? ¿Con cuánta agua contamos? Es que mira, es algo de que uno como ciudadano nunca se pone a pensar, por lo que nos acabas de decir, ¿de dónde viene el agua que estamos consumiendo? ¿Y en qué calidades existe? ¿Cuánta agua tenemos exacto disponible? La calidad del agua, que en ocasiones sabemos no es la mejor para ciertas poblaciones. Y sabemos que hay mucha demanda de agua también, ¿verdad? Entonces en esa demanda hay muchos usos, ¿verdad? Pero no tenemos, no hay cobertura en algunos lugares, no hay calidad y tampoco hay control en ese consumo. Entonces, en ese consumo se divide en todo esto que te comentaba al principio, tal vez la palabra intereses no es lo más adecuado, sino que el sistema económico del país utiliza como materia prima el agua, ¿verdad? Vamos a recrearnos, siempre usamos una piscina o que vamos a juegos emocionantes que utilizan mucha agua. Bueno, el agua ya la compramos, es embotellada. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto tú a pagar por un vaso de agua? ¿Verdad? Que lo estás comprando no por el hecho de que sea agua específicamente, sino porque estás pagando porque sabes que no te va a hacer mal, pero eso tiene un costo. Entonces, no es lo mismo abrir el chorro, no es lo mismo abrir el chorro y que caiga el agua, ¿verdad? Porque eso estás pagando el servicio que te da la municipalidad por tener agua en tu casa, pero no estás pagando la protección de los remanentes boscosos que quedan en el sistema guatemalteco de áreas protegidas que te digo. ¿Cómo hacemos entonces para ordenar? Porque escuchándote yo te digo, son tantos elementos, tantas ideas y me mencionas, mira, ya está todo escrito, ya tenemos quizá un plan para Guatemala, pero entonces, ¿dónde se empieza a ordenar eso y a crear el interés por parte de autoridades? El gran reto es el consenso nacional, ¿verdad? Digamos, yo creo que a nivel institucional, las instituciones que de alguna forma tienen diferentes que ver en el tema, el marco institucional es fundamental y lo tiene que dirigir ahorita el Ministerio de Ambiente porque pues es el rector en el tema y en función de eso debería definirse específicamente eso. Pero yo te diría algo, el Ministerio debería considerar ahorita al movimiento ambiental en general, y aquí estoy hablando de la Asociación Nacional de ONGs Ambientalistas, ASOREMA, en la que se ha hablado mucho del tema, siempre hemos estado pendientes en el tema y creo que hay mucho que decir y mucho por qué
aportar como sociedad civil organizada. Pero también aquí deben sumarse también las municipalidades, porque las municipalidades les rebasa las capacidades la problemática, no solo en el tema del agua, sino que en el tema de ordenamiento territorial, por ejemplo. El crecimiento urbano de los municipios rebasa las capacidades, va más rápido el crecimiento y el cambio de uso del suelo que lo que las municipalidades pueden llegar a normar y legislar a través de acuerdos y edictos municipales. Entonces, yo creo que en cuanto a este tema, los vecinos deben entender de que en algún momento tenemos que pagar. Nadie le gusta pagar impuestos, pero tenemos que pagarlos, porque si no, no camina el país, ¿verdad? Una cosa es que haya corrupción, pero entonces las entidades encargadas de velar por la corrupción lo hacen, y eso es lo que persiste. Sin embargo, el ciudadano no puede dejar de no pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos para que podamos programar actividades y ponerle presupuesto a las acciones que se tienen que tomar. Entonces, hay que pagar el agua, no lo miren como un impuesto, hay que pagar el agua porque hay que pagar el servicio de protección de los bosques en las áreas. Nosotros tenemos un proyecto ahorita muy pequeño y breve en Cerro Aluche. Estaba viendo aquí la vista del Cerro Naranjo, que es precioso. Lindo, sí. A los ojos de todos hemos visto cómo se ha ido deteriorando y deforestando, y solo está quedando el montículo, porque el cambio del suelo se ha dado alrededor de todo ese cerro, y es toda la parte de recarga hídrica de esa zona. Pero ¿qué pasa? Esa es un área que no tiene legislación de ordenamiento territorial. Entonces las municipalidades se quedan entrampadas en que llega un proyecto habitacional, mire, aquí está la cuadrícula de lotificaciones, y eso le ponen el precio en dólares o en quetzales, y en realidad después eso es en UCI, ¿cuánto? Una cantidad de X. Ese es el fantasma de las municipalidades. Ah, vamos a recibir tanto de UCI. Y ahí está. Pero el problema es que después es para la MUNI, porque las municipalidades tienen que atender las demandas de los vecinos. Cuando las empresas se van y dejan los proyectos y se los entregan a las MUNIs, mientras se los dan, porque ahorita es privado. Entonces yo te digo, en temas privados, en Amatitlán hay mensualidades de